a mi canal de YouTube. Mi nombre es Oka y en este video les voy a enseñar cómo preparar sus comidas para todas las semanas. Venimos después de la intro. Ok, mis amores, pues este video ha sido uno de los videos más pedidos en mi cuenta de Instagram. Les voy a enseñar cómo pueden preparar sus comidas para toda la semana. Cabe resaltar que este video no aplica para todo el mundo. Les voy a enseñar en base a mi experiencia. Por ejemplo, yo trabajo, a mí me facilita muchísimo la vida hacer meal prep porque dedico 4 o 5 horas del día domingo para poder preparar todas las comidas de la semana. Les voy a ir dando detalles, cómo lo hago, si la comida se echa a perder o no, que es una de las cosas que más me preguntan. Así que vamos a empezar por lo básico. Lo primero que yo hago es ver qué es lo que voy a comer en la semana, cuáles van a ser mis fuentes de proteína, qué carbohidratos voy a consumir, cómo voy a hacer mis meriendas, y una vez que tengo eso, después empiezo en la preparación. Les voy a hacer este video a modo explicativo. Si ustedes después me dejan en los comentarios que quisieran ver en realidad cómo yo lo preparo yo en la cocina, preparando todas las cosas, pues le haría ese video también. Este va a ser más que nada explicándole cómo lo pueden hacer y así ustedes se planifican para hacerlo también. Así que si eres una persona que trabaja y no tienes tiempo de planificar tus comidas para mantenerte en un plan, para lograr una meta, para tener un estilo de vida saludable, este video te va a ayudar muchísimo. Así que vamos allá. Lo primero que yo hago es separar las proteínas, los carbohidratos y los vegetales que voy a consumir durante la semana para saber lo que voy a cocinar. Les voy a poner el ejemplo de lo que hice esta semana para comer. Ok, en las proteínas utilicé picadillo de pavo, o carne de pavo molida, como la conozcan, y utilicé picadillo de atún, de salmón, perdón. La otra proteína que voy a estar utilizando va a ser huevo y la whey protein, que eso la utilizo todos los días en los desayunos. Ok, estas serían las 4 proteínas en las que voy a estar consumiendo esta semana. Bueno, este video ustedes lo van a ver a mediados de semana, pero hoy es domingo y hoy fue que hice el meal prep, entonces esto fue lo que les mostré por Instagram. Y en el picadillo de salmón también dije picadillo de atún, pero no, realmente es de salmón, y les enseñé las foticos y todo del salmón que compro. Nada, de carbohidratos esta semana estaré consumiendo avena en mis desayunos, que eso no puede faltar. Estaré consumiendo la batata, que es batata o sweet potato o camote o boniato, como lo conozcan. Plátano, el plátano verde usualmente lo como solamente hervido con la batata. Y ya, básicamente esos van a ser mis 3 fuentes de carbohidratos esta semana. Y en los vegetales esta semana hice coliflor, habichuela o vainita, como la conozcan, y los vegetales crudos que casi siempre me preparo, aparte de hacer mi plato, como les voy a enseñar a preparar sus platos ahora. Siempre me preparo una ensalada con tomate, lechuga, zanahoria y le pongo aceituna. Eso es una ensaladita que me preparo antes como para llenarme. Entonces, una vez que tengan, yo en la cocina siempre pongo a hacer todo al mismo tiempo, se me da eso muy bien. Por ejemplo, les mostré en Instagram que la batata y el plátano, como es hervido, lo hago junto. Es decir, lavo bien, pelo la vianda, lo pongo en agua en una misma cazuela y lo voy cocinando junto, no lo cocino por separado.
el picadillo de pavo y el picadillo de salmón. Eso sí, el salmón que compro viene en un paquetico como el de la latica, como el atún de la latica, que es bajo en sodio. Entonces básicamente lo que hago es usar varios paqueticos para que me dé para varios días, y lo hago sazonado con cebolla, con ajo. Ustedes me dejan saber si quieren que le haga un video ya cocinando en la cocina con todo lo del meal prep, y yo se los preparo. Esto más que nada es para explicarle cómo yo lo hago. Entonces, una vez que ya tienen las comidas que van a usar, por ejemplo, que ya saben las proteínas, los carbohidratos, los vegetales, vamos a pasar a la parte de dividir las comidas. Acuérdense que se lo estoy haciendo más que nada con mi ejemplo, pero eso va a depender mucho de cómo, cuántas comidas hagan ustedes. Por ejemplo, yo hago 4 comidas al día. Hay personas que hacen 5, hay personas que hacen 6 y hacen hasta 7, otros hacen 3. Eso siempre va a depender y lo tienen que ajustar a las comidas de ustedes. Pero por ejemplo, yo hago 4. Les voy a poner aquí lo que sería mi desayuno, mi almuerzo, mi merienda de la tarde, la única que hago, y mi cena. Ok, en mi desayuno yo estaría consumiendo media taza de avena, un scoop de proteína, y media taza de blueberry. Este sería básicamente mi desayuno. Ese es mi desayuno de todos los días. Recuerden que siempre les digo que deben de buscar lo que tenga adherencia a ustedes. Eso que a ustedes les quede fácil, que se acomode, mientras siempre y cuando los lleve a su meta y sea saludable, pues eso lo pueden comer todos los días. Ahora, en caso de que no les gustara este desayuno o no tuvieran la proteína, la avena también se puede hacer con claras de huevo. Queda igual, con la misma consistencia. También le pueden echar, en caso de que les guste, una cucharadita de cacao y la hacen como una avena de chocolate. Ya eso quedará a gusto de ustedes. Otra opción de desayuno pudiera ser también huevos revueltos con vegetales. Por ejemplo, hacer un revoltillo de huevos con espinaca pudiera ser, y 1 o 2 rebanadas de pan. Las porciones exactas no se las puedo dar porque las porciones varían de persona a persona. Yo no consumo lo mismo que una persona de 200 libras. Entonces, porciones exactas aquí no les puedo dar, pero les estoy poniendo una idea de cómo ustedes pudieran hacer su meal prep y ideas de comidas. Esto sería mi desayuno. Ok, mi almuerzo esta semana va a ser batata. Por lo general yo consumo 120 gramos de batata. Va a ser picadillo de pavo. Yo consumo 130 gramos de picadillo de pavo, ya después de cocido. Esto le estoy dando los gramos cocidos. Acuérdense que los gramos solo se los estoy poniendo para que tengan una idea, pero los gramos de ustedes varía de cada persona, de persona a persona. No es que ustedes tengan que comer lo mismo que yo. Todos tenemos objetivos y pesos diferentes. De vegetales, la coliflor y la habichuela. Espérense que ya metí la pata aquí en habichuela. Mi merienda, mis meriendas de la tarde. Esta semana hice unas pancakes de avena con coliflor y chocolate. Quedan súper ricas, no es la primera vez que las hago, así estas recetas se las estaré compartiendo por Instagram. Pero entonces esta semana mi merienda van a ser pancakes de coliflor y también yogur griego. El yogur griego que suelo comprar es la marca Giovanni. Lo compro plain, lo compro que no tenga grasa, que no tenga azúcar, que no tenga nada añadido, que en los ingredientes solamente sea yogur y las
enzimas que le echan. Y entonces yo le pongo como una cucharadita de mantequilla de maní, le pongo unas frutas. El yogur lo suelo preparar, le echo edulcorante, a veces le echo stevia, a veces le echo Splenda, depende. Y el yogur lo suelo preparar para 2 días. Todas estas comidas yo las preparo para la semana entera, es decir, la avena, el desayuno me lo hago diario, pero lo que sería el almuerzo yo lo preparo el domingo hasta el día miércoles. El día miércoles vuelvo a preparar en más pozuelitos, pero ciertamente la comida ya está cocinada. Me preguntan mucho por qué tiempo dura la comida sin echarse a perder. Yo, en lo particular, hago la comida los domingos y me dura hasta el día viernes. Es decir, la comida que yo cocino el domingo me dura hasta el día viernes. Hay días que hago comida solo hasta el miércoles y entonces miércoles dejo, por ejemplo, carne adobada, carne sazonada y hago nada más ponerla en el air fryer o pasarla en la plancha. Pero esta semana voy a estar súper complicada y el miércoles no voy a tener ese tiempo. Entonces esta semana en lo particular hice todas las comidas y siempre a veces lo hago y no pasa nada. La comida dura una semana entera. Me preguntan si la congelo. No, la comida no la congelo, la comida la dejo en la parte de abajo de la nevera. Que influye mucho que cocinen lo más natural posible, con sazones naturales, que no condimenten mucho la comida y no le echen como todos estos tipos de condimentos que venden en los mercados. Traten de cocinar lo más natural y lo más limpio posible. Si no son muy monos para comer y se pueden comer la comida así, como por ejemplo la vianda, que yo solo la hiervo y me la como así, o los vegetales que solo los hago al vapor y me los como así, estaría perfecto. Si les gusta como darle un poquitico más de sazón para no comérselos tan simples, también. Pero lo que sí les puedo decir es que al menos a mí la comida no se me echa a perder ni se me daña en una semana entera y llevamos ya muchos años comiendo así. Entonces, para la cena. En la cena yo tengo un problema porque en la cena casi siempre no tengo ganas de comer comida como tal. Y a veces lo que hago es prepararme unas pancakes, pueden ser de avena, de chocolate, a veces me como un yogur. En la comida yo soy como bastante flexible porque no es que tenga ganas de comer así como comida de nuevo. Casi siempre trato de priorizar todos los vegetales en lo que sería el almuerzo, a veces también los incluyo en la merienda como en unos wraps, pero en la cena soy como más flexible. Pero bueno, en la cena les puedo poner picadillo de salmón, ese que compré que hice para esta semana. Le puedo poner plátano y otra porción de vegetales. Ok, así quedarían mis comidas. Yo hago 4 comidas al día. Me preguntan mucho por las porciones, cuántas comidas se pueden hacer al día, el timing de mis comidas, y entonces les quería explicar eso, aunque este video no es muy de eso, pero voy a incluirlo aquí y ya después lo que ustedes me dejen en los comentarios son los videos que yo voy a seguir haciendo, o sea, son los videos que voy a preparar después para que me dejen ideas y ver qué ustedes quieren ver. El timing de las comidas no es realmente importante. Hay personas que le prestan demasiada atención y eso es de lo último que debieran prestarle atención. Céntrense más que nada en tratar de comer saludable, en hacer actividad física, en tomar suficiente agua, en las cosas que realmente importan, pero estar pendiente a que tienen que comer cada 3, cada 4 horas, cada 5 horas, la verdad no tiene mucha importancia. Coman cuando tengan hambre, tomen agua cuando tengan sed, y no es estarse poniendo como que cada 2 horas tienes que comer y estar pendiente pensando en comida. No, uno come cuando uno tiene hambre. Yo no tengo realmente, yo hago una rutina y tengo el hábito de desayunar, por ejemplo, para ponerles el ejemplo mío, el desayuno yo me lo como a las 8:30 de la mañana. Cuando llego a mi trabajo empiezo a trabajar y desayunar. El almuerzo me lo como a las 12, 2:30. Después la merienda de la tarde le hago sobre las 3, las 4 de la tarde. Y después la cena aquí en la casa la vengo haciendo 7, 8 de la noche.
no tengo mucho timing para comer, hay días que lo puedo hacer antes, días que lo puedo hacer después, pero eso no es realmente importante. Espero haberle respondido casi todas las preguntas, porque las que más me hacen son la de si la comida se echa a perder, cómo divido mis comidas, cuántas comidas hago, qué tipo de alimentos suelo consumir. Pues ahí tienen, en mis historias de Instagram casi siempre le comparto también todo lo que voy comiendo a diario. Y nada, espero que este video les ayude. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les hiciera la próxima semana un video del meal prep haciéndolo yo en la cocina. Y nada, qué tipo de videos quieren ver. Espero haberlos ayudado. No se olviden suscribirse al canal. Si no me siguen en mis redes sociales, recuerda seguirme en Facebook, en Instagram, suscribirse aquí en YouTube, darle like, apoyarme. El like de ustedes y el comentario de ustedes es súper importante para mí, porque es una señal de que ustedes están valorando el trabajo que yo estoy haciendo, y así eso me motiva a seguirles creando más contenido. Nada, este video es hasta aquí. Les mando un besote y nos vemos en un próximo video.